Muy bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar nuestra clasecita, ya hemos esperado 10 minutos. Hay un compañero más que se va a incluir. Muy bien, entonces, como ha sido necesaria esta clase, toda vez que no se ha retornado a la presencialidad, vamos a ver el ensayo triaxial en su parte inicial, en la parte teórica. Y la siguiente semana estaremos compartiendo un video del ensayo y luego estaríamos llenando la planilla. Conviene mencionarles también que hoy les voy a mandar el documento correspondiente al ensayo de contenido de sulfatos y adicionalmente el cuestionario de esa lectura. Entonces, la siguiente semana, el día viernes, si todo vuelve a la normalidad, tendrían que entregar ese cuestionario relativo a el ensayo de contenido de sulfatos, que son 6 preguntitas, ¿verdad? Que va a equivaler al informe de sulfatos. Muy bien, el día lunes les voy a enviar la segunda evaluación, vale decir, unos problemas, van a ser 2 o 3 problemitas de aplicación que consideren el CBR, corte directo y compresión no confinada, o algunas aplicaciones relacionadas con ese tema desde el punto de vista laboratorial. Entonces, esa práctica considerada como segunda evaluación, también la deben entregar el próximo viernes en el instituto. En caso de que todo vuelva a la normalidad, bueno, ahí entregan su segunda evaluación y el cuestionario del ensayo de contenido de sulfatos. Y si todo marcha bien, bueno, pues haríamos ya no la clase virtual, sino la clase presencial de el llenado de la planilla del ensayo triaxial y la práctica en el laboratorio. Caso contrario, reitero, estaría mandando un video la siguiente semana que lo analizaríamos también en la clase y llenaríamos la planilla de triaxial. Listo, nos quedaría faltando simplemente la última evaluación, que esperemos que sea presencial, que se arreglen los problemas hasta la siguiente o subsiguiente semana. Y luego quedaría pendiente una temática relacionada con la estabilización de suelos. Ignoro si el docente de teoría ha visto esa temática, pero voy a preparar una presentación sobre estabilización de suelos para cumplir con la nueva malla curricular, el contenido programático de esa malla curricular. Con ello estaríamos cerrando prácticamente nuestra asignatura, quedando pendiente la última evaluación, ¿verdad? Que reitero, espero que sea de carácter presencial. Entonces, con ese antecedente vamos a compartir ya nomás la pantalla para ver y comentar acerca del ensayo triaxial. Muy bien, ese es entonces el ensayo triaxial. ¿Se escucha, verdad? No sé si me pueden confirmar, por favor. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla?
Ingeniero, te escucha y se ve la pantalla. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, entonces podemos comenzar indicando de que el ensayo de compresión triaxial es otra prueba dentro de los ensayos en la ingeniería geotécnica que nos permite determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo bajo diferentes condiciones de carga. Es un ensayo muy versátil porque permite de alguna manera acercarse a la realidad del comportamiento del suelo. Es un ensayo importante porque permite, como dice la presentación, simular las condiciones en las que una masa de suelo responde a una situación tensional, en el caso real, ¿no es cierto?, bajo la aplicación de un estado de esfuerzos, presiones de confinamiento y presiones de compresión debido a la existencia de una obra civil. Ahora, un aspecto que destaca el ensayo es la cuantificación de la presión de poros. Si nosotros recordamos los ensayos anteriores de corte, el ensayo de corte directo y ensayo de compresión no confinada, no había en esos ensayos algún dispositivo que me pueda permitir la lectura de la presión de poros, ¿verdad? Entonces, el equipamiento en el ensayo triaxial, que es, por supuesto, un equipamiento especial y un equipo tecnológico, incorpora ya instrumentación para medir la presión de poros. Si nosotros recordamos la Ley General de Esfuerzos, ¿cierto? La Ley General de Esfuerzos, sabemos que los esfuerzos totales son iguales a los esfuerzos efectivos más la presión de poros. Si nosotros despejamos de esta expresión los esfuerzos efectivos, resulta que los esfuerzos efectivos no son otra cosa que la diferencia de los esfuerzos totales menos las presiones de poro. En definitiva, entonces, el ensayo triaxial nos puede arrojar resultados relativos a los parámetros de corte, es decir, la cohesión y la fricción, tanto en esfuerzos totales como en esfuerzos efectivos. Pero eso depende del tipo de ensayo triaxial que se realice y la aplicación del esfuerzo triaxial que esté buscándose, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso del ensayo correspondiente, debe existir en el equipamiento un dispositivo que nos permita registrar con claridad meridiana la presión de poros. Ahora, todos los diseños en el campo de la ingeniería civil relacionados con cimentaciones, excavaciones, túneles, estructuras de contención, necesitan una caracterización de las propiedades físicas, mecánicas y de deformación del terreno, ¿correcto? En el caso concreto, cuando hablamos de la resistencia al esfuerzo cortante, surgen dos parámetros bastante importantes, que son la cohesión y el ángulo de fricción, y en términos de la deformabilidad del terreno, si es que nosotros estamos trabajando con la teoría de la elasticidad, resulta conveniente conocer el módulo de elasticidad del suelo y el coeficiente de Poisson, porque existe esa teoría todavía vigente de la elasticidad, que a través de fórmulas podemos encontrar las deformaciones del suelo en el campo elástico, ¿sí?, por aplicación de esfuerzos, que si es el caso de la arcilla, sumado a la deformación por consolidación primaria y en su caso consolidación secundaria, nos va a permitir estudiar el fenómeno de la deformación del suelo bajo esfuerzos actuantes. Entonces, aspectos fundamentales que deben considerarse para el diseño en términos de obtener parámetros geotécnicos
que hacen de este ensayo que tenga una utilidad plena, ¿cierto? Que pueda ser utilizado, pero convenientemente realizado e interpretado. En ese caso, un requisito bastante importante, sine qua non yo le llamaré, es la disponibilidad del equipamiento, porque debe ser un equipo que registre cargas, que registre la variación de la presión de poros, que registre cambios de volumen, cambios de presiones de una manera certera. Entonces, la importancia del equipo es fundamental para la realización de este ensayo. Bien, la geotecnia moderna dice la compresión triaxial es uno de los ensayos versátil, completo y científicamente comprobado que nos permite determinar la resistencia al esfuerzo cortante y otros parámetros de rigidez. Cuando hablamos de parámetros de rigidez, estamos hablando fundamentalmente del módulo de elasticidad. Ya en el ensayo de compresión simple se había comentado del módulo de elasticidad secante, pero un valor mejor definido puede obtenerse a través de la misma conceptualización en el ensayo triaxial. Entonces, los resultados de este ensayo son, por supuesto, dice, de bastante importancia para los ingenieros civiles, porque esa información, esa data, esos parámetros geotécnicos que traducen el comportamiento del suelo como respuesta a la aplicación de un estado de tensiones, implica o tiene una implicancia en la seguridad y en la estabilidad de cualquier estructura apoyada sobre el suelo o quizás una estructura dentro del suelo, ¿verdad? Por tanto, el ensayo cobra especial relevancia por la posibilidad de encontrar en un rango más certero los parámetros geotécnicos de resistencia al corte en comparación, por ejemplo, al ensayo de corte directo y al ensayo de compresión simple. Ahora, ¿cuál es el principio básico del ensayo triaxial? Básicamente, valga la reiteración, someter a una probeta cilíndrica de suelo a una presión hidrostática de confinamiento en primera instancia y luego generar una falla en esa probeta de suelo representativo del macizo in situ mediante la aplicación progresiva de una carga axial de tal manera que la probeta rompa por su plano de debilidad, un aspecto que no se veía en el ensayo de corte directo, puesto que nosotros imponíamos una superficie de falla a través de la cual el suelo colapsaba. De alguna manera se había visto en el ensayo de compresión simple de la anterior semana que si nosotros idealizábamos el comportamiento de un suelo sin el confinamiento, un suelo libre lateralmente, se podía inducir una falla en el suelo, pero para un caso especial que correspondía a arcillas saturadas, ¿verdad? En todo caso, en la realidad, el suelo está pues en concomitancia con su entorno, por tanto, recibe de ese entorno un confinamiento lateral. Consiguientemente, el comportamiento más cercano a la realidad sería tratar de averiguar cuáles son los esfuerzos laterales que circunscriben a la probeta de suelo frente a la aplicación de un esfuerzo vertical representada por la acción de una obra civil y averiguar en ese entorno real, ¿cierto? O si ustedes quieren, simulado de la realidad, la respuesta del suelo frente a la rotura por corte. Ahora, uno de los aspectos bastante importantes durante la realización del ensayo, el ensayo de corte, es el estado de saturación de la muestra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se dispone probetas no saturadas o parcialmente saturadas, el agua atrapada en los poros, dice, genera fuerzas capilares que se manifiestan en forma de meniscos interparticulares. Estos meniscos actúan uniendo las partículas a través de una succión que se llama la succión matricial, que genera una cohesión aparente,
de tal manera que en ese caso tiende a sobredimensionarse temporalmente, circunstancialmente, la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Ahora, cuando ya desaparece ese estado parcialmente saturado y el suelo se satura completamente, tiende a desaparecer esa cohesión aparente y el suelo puede colapsar bajo un estado tensional. Es por eso que este ensayo tiene como requisito principal la saturación de las probetas, una saturación del 100% de las probetas. ¿Está bien? Entonces, como dice en la segunda línea de la presentación, la saturación completa de la probeta es obligatoria para neutralizar efectos de succión no controlados y garantizar que el análisis de esfuerzo se realice en términos de las presiones efectivas reales, toda vez de que la probeta, al estar saturada y bajo la imposición de un estado tensional y mediante dispositivos especiales del equipo, vamos a poder nosotros, fundamentalmente dependiendo también del ensayo, registrar las presiones de poro de tal manera de obtener los esfuerzos efectivos como la diferencia de los esfuerzos totales menos las presiones de poro. Bien, algo importante que hay que destacar es el hecho de que se debe disponer de equipamiento adecuado, ¿cierto? Equipo que tenga instrumentación adecuada. Un equipo con instrumentación adecuada implica disponer de sistemas automatizados de control de presión y registro de datos. Es decir, el equipo debe incorporar transductores electrohidráulicos de baja fricción y módulos conversores analógicos digitales que regulen sistemas de presión, registro automático de variables como cambio volumétrico, deformación axial, que puede generar también la determinación de la permeabilidad y fundamentalmente el registro de la presión de poros. En otras palabras, ¿qué queremos decir con esto? Que la importancia de disponer de un equipo adecuado de alta gama es bastante prioritario y es de suma importancia, fundamentalmente por los registros que deben hacerse, la data que se debe obtener y la precisión en el registro de esa data, ¿verdad? Lamentablemente, el instituto, concretamente nuestra área, dispone de un equipamiento del año 60, ¿cierto? En el cual solamente se podría hacer el ensayo no consolidado, no drenado, no pudiendo efectuarse convenientemente el ensayo consolidado no drenado o el ensayo consolidado drenado. Entonces, es un equipo que en su momento cumplió su rol. Sin embargo, comparativamente para nuestras actuales épocas, ha quedado un tanto en desuso. Es por eso uno de los objetivos, digamos, del instituto y del área en particular, de contar con un equipamiento adecuado para realizar los ensayos triaxiales, toda vez que es una prueba que tiene muchas aplicaciones y es quizás uno de los ensayos que por la importancia que reviste, no ha calado muy fuerte en muchos profesionales, ¿verdad? La mayoría de las personas, a no ser que sean proyectos muy grandes, se circunscriben a ensayos de corte directo con presión simple o en su caso, cuando requieren ensayos triaxiales, bueno, la posibilidad de efectuar ensayos drenados no nos resulta muy viable en nuestra área, siendo urgente la necesidad de contar con un equipo moderno que nos permita tener un espectro amplio para efectuar los tres tipos de ensayos básicos triaxiales de acuerdo a requerimiento. Entonces, nuevamente insisto, el equipamiento con su instrumentación es un aspecto capital, es un aspecto fundamental para una correcta recolección de datos, una correcta interpretación y, por supuesto, luego la
determinación de parámetros geotécnicos que tengan utilidad práctica. Bien, ¿cuáles son, en definitiva, los componentes del sistema triaxial? Entonces, un equipo triaxial, ¿de qué está compuesto? Básicamente, un equipo triaxial está compuesto de una cámara o célula triaxial, así se le llama, ¿listo? Una cámara triaxial, una cámara triaxial, ¿ya? ¿Qué es una cámara triaxial? Es un cilindro de plástico transparente. Nosotros tenemos un cilindro de lucita transparente que aloja la probeta, ¿no? Es decir, dentro del cilindro se coloca la probeta. Resulta que esta célula o cámara triaxial, cámara acrílica, celda triaxial también, denominada, debe ser lo suficientemente rígida porque dentro de esta cámara, al colocar la probeta, esta probeta debe estar sometida a un fluido presurizado. Es decir, nosotros introducimos agua a presión, ¿cierto? Se puede introducir, dice, agua glicerina. Lo común es introducir agua a presión. Esa presión lateral se denomina presión de confinamiento y se designa con la letra sigma 3. Entonces, uno de los aspectos iniciales del equipo es, por supuesto, destacar la importancia de la cámara triaxial, de la celda triaxial, donde se coloca la probeta y esa probeta está sometida lateralmente a una presión de agua. Esa presión que se aplica a la probeta, esa presión de confinamiento, se denomina sigma 3, denominada también esfuerzo principal menor o presión de cámara también. Luego, otro de los aspectos interesantes a destacar es el uso de una membrana de látex, de goma, ¿cierto? Esa membrana de goma cumple una función. ¿Cuál es esa función? No permite a la probeta de suelo entrar en contacto directo con el agua a presión. ¿Estamos? Entonces aísla a la probetita de suelo del entorno de agua presurizada a través de un espesor dado por norma, a través del cual, de la existencia de esta gomita, ¿cierto? Es que se constituye una barrera entre el agua a presión y la probeta en sí misma. ¿Estamos? Muchas veces cuando se trata de partículas angulares donde haya riesgo de fractura por algún vértice que pueda existir, se emplea muchas veces membranas dobles de caucho para evitar pinchazos o colapsos, roturas de la gomita que tiende, decíamos, a aislar el suelo del agua. ¿Está bien? También es útil la disposición de piedras porosas. Entonces, generalmente estas piedras porosas se colocan en los extremos superior e inferior de la probeta de suelo, que está aislada, decíamos, del entorno de agua presurizada a través de una membrana. ¿Y qué hacen estas piedritas porosas? Permiten el paso y control del flujo de agua. Nos van a permitir saturar la muestra, ¿cierto? Porque uno de los principios básicos es que la probetita esté saturada al 100%. Ahora, si nosotros vamos a realizar ensayos rápidos, entonces puede omitirse la disposición de piedras porosas, toda vez que la velocidad de ensayo no va a permitir el paso del agua ni la fuga de agua, la salida del agua de los poros del suelo. También se necesita un dispositivo bladder, ¿cierto? Es un dispositivo que transfiere de forma inmediata la presión de aire del compresor al agua de la cámara, previniendo que el aire se disuelva en el agua de ensayo. También se requiere mantenedores de presión, que son unidades hidráulicas que corrigen el desplazamiento de los pistones
para sostener presiones estables. Y, por supuesto, la existencia de transductores e instrumentos que son o están representados por sensores de desplazamiento, celdas de carga interna y transductores de presión intersticial, las que registran las presiones de poro, para monitorear en tiempo real la respuesta de la probeta. En definitiva, ¿cierto? Más allá de los nombres particulares de la cámara, la membrana, las piedras porosas, dispositivos, mantenedores de presión, transductores e instrumentos, en definitiva se necesita un equipamiento adecuado para realizar el ensayo. Es un equipo costoso, evidentemente, pero necesario para llevar a cabo este tipo de pruebas triaxiales. Voy a presentar ahora una imagen muy simplificada del equipo, ¿cierto? Esta es la cámara triaxial, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta es la cámara triaxial. Esto se llama la cámara triaxial. Es decir, es un cilindro de plástico transparente resistente que aloja a la probeta cilíndrica. La probeta cilíndrica debe tener, al igual que en el caso de la compresión simple, una relación de esbeltez, altura-diámetro comprendida entre 2 a 2,5. En el caso del equipo que dispone el instituto de nuestro abuelito, así le llamamos el triaxial abuelo, generalmente se trabaja con probetas de arcilla de 3,5 centímetros de diámetro por 7 de altura. Tenemos otra cámara, pero que hay que colocarla y adaptarla, que puede inclusive trabajarse con muestras con arena. Es una cámara un tanto más grande y en ese caso también la relación altura-diámetro es igual a 2 a 2,5 para otro tipo de materiales. Generalmente nos llegan las solicitudes en arcillas, pero también puede hacerse para materiales que tengan componente granular, en el caso concreto de las arenas. Ahora, cuando se va a analizar arenas limpias, por ejemplo, ya es un problema el hecho de contar con la muestra, porque es una muestra cilíndrica y sabemos que las arenas limpias no tienen cohesión. Entonces, es muy difícil en ese caso tallar una probeta sin cohesión. ¿Qué se hace en otros países, por ejemplo? En otros países lo que hacen cuando van a analizar depósitos de arena a través de ensayos consolidados drenados en arenas limpias, por ejemplo, pasan un líquido especial que congela el suelo, un refrigerante, un líquido refrigerante. Congelan el suelo, las arenas, depósitos de arena, luego a través de unos sistemas de rotación, tallan, cortan la probeta a través de un extractor de núcleo. Esas probetas cortadas, luego las tallan y las someten al ensayo. Es indudable que ese tipo de tecnología, le llamaré, sí, pero que data de hace mucho tiempo en países de Europa y para este tipo de suelos esencialmente arenosos, limpios, no tiene mucha vigencia en el país, toda vez que no tenemos depósitos, a no ser que sea en un río, ¿no? Pero no ha habido un requerimiento específico en lo que yo pueda recordar, quizás tal vez en otros laboratorios, pero ese sería un camino, por ejemplo, para en, disponer de probetas cilíndricas de materiales arenosos limpios a través de un procedimiento de congelamiento del material. Por lo demás, los depósitos de arcilla, bueno, se toman muestras inalteradas que luego se tallan y a través de un sistema de contrapresión se saturan en el equipo triaxial. Entonces, esta es la probetita de suelo, aquí está la piedra porosa arriba, ¿cierto? Piedra porosa abajo. Esta es la membrana de caucho, como ustedes pueden ver, que está aislando la probeta del medio presurizado, agua a presión. Aquí tiene como unos aros, ustedes pueden fijarse, unos aritos, que lo que hacen es fijar la membrana al cabezal y aquí hay otro arito, ¿sí? Que fijan la membrana a la parte basal
del equipo. Entonces la probeta está aislada del entorno mediante esa membrana de caucho. Y luego hay una serie de tuberías, es un esquema muy simplificado, que por un lado nos permite saturar la probeta y por otro lado, a través de sistemas de medición, bueno, pues permitir el drenaje o no permitir el drenaje y en todo caso registrar la presión de poros, ¿verdad? Ahora, como se debe medir la deformación vertical de la probeta, muy similar al caso de la compresión simple, la situación de los equipos mecánicos se recurre a deformímetros de deformación vertical y en el caso de equipos modernos, transductores de deformación vertical, ¿cierto? Que nos van a medir la deformación vertical de la probeta la idea de luego que con esa deformación traducida en deformación unitaria se pueda corregir el área transversal de manera que mecánico o transductor o celda de carga, es el caso de los equipos modernos, genere una fuerza que dividida entre el área corregida transversal de la probeta, ¿cierto? Vaya generando un esfuerzo principal mayor, sigma sub 1, ¿cierto? Hasta que se produzca la rotura de la probeta. En definitiva, si nosotros tenemos el caso de una probetita cilíndrica, ¿cierto? Esa probetita, decíamos, tiene que estar aislada del agua a través de una membrana, ¿correcto? Perfecto. Pero a través de esa agua presurizada, lo que nosotros generamos es una presión de confinamiento, ¿cierto? Que le vamos a llamar sigma sub 3. Una vez que nosotros aplicamos una presión de confinamiento previa saturación de la probeta y luego en función del tipo de ensayo consolidamos la probeta por ese esfuerzo sigma 3, se incluye a través de un dispositivo acá, ¿no? Puede ser un motor, una celda de carga, un esfuerzo principal mayor, sigma sub 1, hasta que la probetita tienda o se rompa, hasta llegar a la rotura de la probeta en función a su plano de debilidad o a través de su plano de debilidad. La diferencia del esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor se denomina en general esfuerzo desviador. Delta sigma, ¿cierto? Esa diferencia. Entonces el esfuerzo desviador no es otra cosa que la diferencia del esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor. Entonces, este esfuerzo desviador es el que se está generando a través del motor, ¿cierto? A través del motor. Porque si nosotros observamos el esfuerzo sigma 1, no es otra cosa que el esfuerzo desviador, delta sigma, más la presión de confinamiento. ¿Listo? Entonces, este esfuerzo desviador es el que se genera efectivamente como un esfuerzo axial sobre la probeta, que al final, cuando llega a la rotura, ¿cierto? Sumada a la presión de confinamiento, nos va a dar un esfuerzo principal mayor en la rotura. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas sucesivas en la fase experimental? Todo ensayo triaxial, toda prueba triaxial, dice, involucra 3 etapas sucesivas y controladas. Primera etapa, la saturación de la probeta, como un elemento obligatorio, porque las probetas deben estar saturadas para eliminar la condición de parcialmente saturados y la posible existencia de una cohesión aparente. Una vez que se ha saturado la probeta, viene una segunda fase de manera general,
que es el proceso de consolidación de la probeta, con la aplicación de los esfuerzos sigma 3 o la presión de cámara. Una vez que se ha saturado, se ha consolidado, ya vendría la siguiente fase experimental, que es el corte de la probeta aplicando un esfuerzo desviador hasta que la probeta entre en rotura, hasta que se rompa. Entonces, el manejo de estas tres etapas sucesivas y controladas de saturación, consolidación y corte hasta la rotura definirá la calidad de la respuesta volumétrica y tensional del suelo que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, son tres fases experimentales que van a definir a su vez tres tipologías de ensayo, como vamos a ver después. Entonces, aquí está un poco el detalle. Primera fase de etapa experimental, saturación. ¿Listo? La saturación. Entonces, se aplica una contrapresión, hay una tubería dentro de la celda triaxial que lleva agua a presión. Esa agua a presión entra en la probetita de suelo y va saturando completamente de agua toda la probeta. Entonces, es lo que dice, ¿no? Se aplica una contrapresión progresiva para, uno, disolver el aire remanente en los poros. No tiene que existir aire. Y todos los huecos, por tanto, tienen que estar llenos de agüita. Entonces, hay un coeficiente que se llama el famoso coeficiente de Skempton, que nos orienta acerca de la saturación o no de la probeta, ¿cierto? Este coeficiente de Skempton debe verificarse para asegurar la saturación total de la probeta. Una vez que la probeta está saturada, viene la fase de consolidación. Entonces, ustedes saben que cuando se produce el fenómeno de la consolidación, este existe siempre y cuando que el agua en los poros salga del suelo, ¿cierto o no? Entonces, ese fenómeno de salida del agua de los poros del suelo se denomina consolidación, se deforma la probeta. Entonces, para que el agua salga de los poritos del suelo, instrumentalmente deben abrirse válvulas de drenaje bajo la presión de cámara existente para que el suelo expulse el agua y consolide bajo la presión in situ o que nos representa la presión de cámara, ¿cierto? Bajo la sigma 3, la presión sigma 3. Entonces, al consolidarse mecánicamente, abriendo las válvulas de drenaje y por supuesto también las tuberías de drenaje en el equipo, se van a disipar los excesos de presión de poro. Se estabiliza el cambio volumétrico a través de unas lecturas en buretras. Y finalmente la tercera fase que viene a ser el corte como tal. Entonces, en este caso ya se provee movimiento al pistón de carga vertical, al pistón que genera el esfuerzo desviador, ¿cierto? A través del cual se genera, perdón, el esfuerzo desviador. Entonces se avanza, dice, el pistón vertical, que se traduce en esfuerzo desviador, a una velocidad de deformación axial, ¿cierto? Para inducir la falla. En este caso, se debe hacer un control de la velocidad de deformación para asegurar una ecualización de las presiones de poro internas, ¿no? Si es que vamos a medir luego de la fase de consolidación, por ejemplo, la presión de poros, tal es el caso de un ensayo consolidado no drenado, un CU, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esas básicamente son las fases experimentales de manejo de la probeta y el equipo para realizar diferentes tipos de ensayos triaxiales. En todo caso, se destaca que la probeta debe estar saturada, ¿cierto? Principalmente. Bien, aquí está un poco el mecanismo, el procedimiento del ensayo triaxial, ¿sí? Recordando siempre la importancia, además de ese procedimiento, de estas fases experimentales que dependiendo del ensayo deben cumplirse. De manera general, entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento del ensayo triaxial? 1. Preparación de la muestra.
Entonces se prepara o se talla una muestra de suelo cilíndrica, ¿cierto? Siendo la relación desvertez altura-diámetro de 2 a 2,5, generalmente con dimensiones estándar, ¿cierto? Entonces ya lo hemos dicho, si el diámetro es 3,5 por 2, viene a ser 7 centímetros la altura. Entonces se prepara una muestra con probetas con dimensiones estándar que se tallan o moldean cuidadosamente para representar las condiciones in situ, es decir, debe tener la densidad y humedad de campo. ¿Está bien? La calidad de esta probeta, ¿cierto? De la preparación de la probeta es importante para asegurar la validez de los resultados. Una vez que se dispone por tallado la probetita de suelito, entonces se la coloca ¿dónde? En la cámara triaxial. Aquí está. La muestra se coloca dentro de la cámara triaxial. Es decir, es una celda sellada que permite aplicar sobre esa probetita de suelo esfuerzos de confinamiento, ¿cierto? A esos esfuerzos de confinamiento que les hemos llamado los esfuerzos sigma sub 3, ¿no? Que se aplican alrededor de la muestra, es decir, ese sigma 3, la presión de cámara, rodea a toda la probeta, ¿no? Eso es. Y luego vamos a aplicar, ¿qué cosillas? Cargas axiales en el extremo superior, ya sea a través de un motor, caso de un equipo mecánico, una celda de carga de un equipo digital, hasta romper la probeta. Pero a esa presión hidrostática lateral se le llama presión de confinamiento, ¿no? Inicialmente, entonces, se aplica, dice, una presión de confinamiento lateral a la muestra, simulando que la presión del suelo circundante en el terreno. Claro, es lo que pasa, ¿no? El suelo que está en la realidad no está libre lateralmente, está relacionado con su entorno, y de su entorno, por el principio de acción y de la reacción, recibe pues un efecto, ¿no? Un efecto de confinamiento lateral. Entonces, establecer esos valores de confinamiento lateral, vamos a ver después, implica que debamos hacer nosotros un análisis tensional de las condiciones iniciales del suelo en campo, una condición intermedia cuando una obra, digamos, está construyéndose, y la consideración de una etapa final tensional cuando la obra civil ya está construida. Esas tres consideraciones, etapa inicial, etapa intermedia y etapa final, nos va a dar un rango de esfuerzos sigma 3 de las presiones de confinamiento. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros efectuábamos el ensayo de corte directo, trabajábamos con 3 probetas, ¿verdad? Y a cada probeta le asignábamos un esfuerzo vertical. Ejemplo, la primera probeta con 0,25, la segunda con 0,50, la tercera con 1 kilogramo centímetro cuadrado. O podíamos partir con 0,5, luego con 1, luego con 2, etcétera, ¿no? Pero ese rango de esfuerzos verticales respondía a las condiciones de esfuerzos que el suelo debería tener en campo, debería responder a esas condiciones in situ en concomitancia con la obra civil. Lo mismo ocurre en el caso del esfuerzo triaxial. La adopción de los esfuerzos sigma 3 debe tener relación con sus características in situ y con las características de la obra que va a imponer un estado de esfuerzos en ese suelo. Entonces, esa consideración es importante a la hora de definir la variación de las presiones de cámara o esfuerzos sigma 3, denominados también esfuerzos principales menores. Una vez que se ha establecido el sigma 3, entonces ya vendría la aplicación de la carga axial. Decíamos, sobre eso ya voy a aplicar un esfuerzo desviador, ¿verdad? Un esfuerzo desviador delta sigma. Aquí tengo sigma 3, lo que estaba confinando, más el esfuerzo desviador que se va incrementando hasta que se produzca la rotura de la probeta, de tal manera que nosotros, si sumamos esos dos esfuerzos en sentido vertical, vamos a encontrar que el esfuerzo principal mayor no es otra cosa que
la suma del esfuerzo desviador más la presión de confinamiento. Si este es el sigma 1 en la rotura, que ha producido la rotura de la probeta, esta vendrá a ser el esfuerzo desviador que ha producido la rotura de la probeta más la presión de confinamiento. Bien, entonces está relacionado, ¿verdad? Preparo la muestra, coloco la muestra en la cámara. 3, aplico presión de confinamiento. 4, aplico cargas axiales y rompo la probeta. En todo ese proceso debe haber una serie de mediciones y monitoreo, ¿verdad? Durante todo el proceso, dice, se miden continuamente la deformación vertical de la probeta y la presión de poros generada, proporcionando datos importantes para el posterior análisis. Y bien, si si este es el procedimiento general del ensayo triaxial, recuérdese que hay unas fases intermedias que pasan por la saturación de la probeta, por la consolidación y el corte. Esas fases intermedias, especialmente la más importante, la saturación, van a definir después los tipos de ensayos triaxiales. En general, existen 3 tipos principales de ensayo triaxial. El ensayo consolidado no drenado, llamado CU, ¿cierto? De su abreviación, de sus palabras en inglés, ¿no? C de consolidado, U de no drenado, undrained en inglés, ¿no? Y el ensayo también consolidado drenado, C de consolidado y D de drenado, drained, ¿no? Y el otro ensayo que es el ensayo no consolidado, no drenado. Cada uno de estos ensayos simulan diferentes condiciones de drenaje y carga. En definitiva, existen 3 tipos de ensayos triaxiales básicos. El ensayo CU, consolidado no drenado, el ensayo CD, que es el consolidado drenado, y el ensayo UU, que es el ensayo no consolidado no drenado, ¿cierto? Cada uno de los cuales tienen determinadas aplicaciones en la realidad. Bien, entonces analicemos eso, las tipologías de ensayos triaxiales relacionadas con las condiciones de drenaje. Por tanto, dependiendo del control hidráulico, durante las fases de consolidación y corte, existen 3 tipologías básicas de ensayos triaxiales normalizados que se adaptan, dice, a diferentes condiciones de carga en la realidad. ¿Está bien? Veamos el caso del ensayo no consolidado, no drenado. Como su nombre lo dice, ¿no? ¿Cuáles eran las fases experimentales? 3, habíamos dicho. Saturación, consolidación y corte, ¿verdad o no? ¿Cierto? Resulta que esas 3 fases definen 3 tipologías de ensayo, ¿verdad? La saturación tiene que estar en todos los 3 ensayos, pero la consolidación es una fase que va a definir un tipo o los tipos de ensayos triaxiales. Examinemos por ejemplo, el ensayo dice no consolidado, no drenado. ¿Qué quiere decir? Que no se consolida la muestra, tampoco se genera el drenaje del agua, es decir, la salida del agua contenida en los poros. Por eso se le llama ensayo UU. Este ensayo se le conoce como ensayo rápido, ¿cierto? En este procedimiento, como no debo permitir ni la fuga de agua, en ningún caso, ni para consolidar ni para drenar, entonces, ¿cómo deben estar las válvulas del equipo? Las válvulas deben mantenerse cerradas durante el ensayo en ambas fases, tanto en la consolidación como en el drenado, ¿cierto? Impidiendo entonces que el suelo, dice, consolide y expulse agua de sus poros. Dado que el volumen se mantiene constante y el esqueleto sólido no se reorganiza bajo el incremento de carga, la resistencia al corte del suelo depende exclusivamente de su estado de cohesión inicial. Ahora miren, en arcillas saturadas,
cualquier incremento de la presión de cámara sigma 3 es absorbido en su totalidad por el agua existente en los poros, por lo que la presión efectiva sobre las partículas sólidas permanece inalterada. Ahora, desde un punto de vista geométrico, si nosotros sometemos a una probeta de arcilla a un ensayo no consolidado, no drenado, los círculos de Mohr correspondientes a ese estado tensional en falla para diferentes presiones de confinamiento van a tener un diámetro idéntico, ¿cierto? Lo que produce un envolvente horizontal, es decir, el ángulo de fricción muy bajo, tendiendo a cero, casi, por no decir interpretativamente nulo, y solamente con una resistencia al esfuerzo cortante igual a la cohesión no drenada. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando nosotros realizamos ensayos no consolidados, no drenados, a ver, un ratito, no sé dónde está mi marcadorcito. No consolidados, no drenados, la envolvente tiene que ser horizontal. Parece que se ha colgado mi presentación. A ver. Si nosotros dibujamos dos ejes, ¿listo? Este va a ser el eje de los esfuerzos sigma, este va a ser el eje de los esfuerzos tau, ¿ya? Si nosotros sometemos 3 probetitas de arcilla saturada a un ensayo triaxial no consolidado, no drenado, con diferentes presiones de confinamiento, sigma 3, ¿verdad? Y luego aplicamos un esfuerzo sigma 1 hasta la rotura. Cada probetita, este estado tensional correspondiente a cada probetita, va a tener un circulito de Mohr representativo. Sí, resulta que en el caso no consolidada, no drenada, esos circulitos de Mohr van a tener el mismo diámetro, ¿ya? De tal manera que la envolvente de corte va a ser un envolvente horizontal. En ese caso, ¿cierto? El ángulo de fricción, que es la inclinación de la envolvente, es prácticamente nulo, ¿cierto? Se puede interpretar como no existente, y solamente la intersección de ese envolvente con el eje de las Y definiría un valor de cohesión que se denomina cohesión no drenada C sub U, de tal manera que la ecuación de corte simplemente sería igual a la cohesión no drenada, muy parecido a lo que veíamos en el ensayo de compresión simple. ¿Está bien? Ese es el comportamiento, por ejemplo, de una arcilla saturada en una prueba no consolidada, no drenada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí hay una cuestión bien interesante. ¿Qué pasa si el suelo no está completamente saturado? Dice, si el suelo se encuentra parcialmente saturado, dice, las burbujas de aire se comprimen bajo confinamiento, permitiendo incrementos parciales de los esfuerzos efectivos, lo que genera un envolvente de falla con inclinación, con cierto ángulo de fricción. Eso, en definitiva, puede ser una sospecha que la probeta no se ha saturado completamente. Ahora, ¿cuándo es importante el ensayo UU? ¿Cierto? El ensayo no consolidado, no drenado, es útil, ¿cierto? Para analizar, dice, cargas dinámicas o repentinas, donde el suelo de baja permeabilidad no tiene tiempo de drenar. En la práctica, la construcción rápida de un terraplén o una cimentación sobre depósitos arcillosos impermeables. En ese caso, de la construcción rápida de un terraplén o una cimentación sobre depósitos arcillosos impermeables, arcillas saturadas, puede ser un caso típico de aplicación
de un ensayo consolidado no drenado. Muy bien. Veamos ahora el ensayo no consolidado no drenado. Dice, este ensayo denominado lento rápido, ¿por qué es lento? Porque se produce la consolidación, y la consolidación es un proceso lento. Debemos abrir las válvulas de tal manera que el agua salga de los poritos, el suelo se deforme por consolidación. ¿Y por qué es rápido? Porque una vez que se consolida, ¿cierto? Debemos romper la probeta, pero a través de una velocidad adecuada que produzca la condición de no drenado, ¿cierto? Es decir, no permita que el agüita salga de la probetita de suelo. En principio sí sale la fase de consolidación, luego aplicamos al suelo un esfuerzo vertical con una velocidad rápida, por eso es que se le denomina ensayo no drenado, de tal manera que si existiera un remanente de agüita, por ejemplo, no dejamos que salga el agua y rompemos la probeta con una velocidad, si bien inferior al primer ensayo, pero superior al tercer tipo de ensayo. Entonces dice, la probeta se consolida inicialmente bajo una presión hidrostática controlada para recrear las condiciones de esfuerzo efectivo in situ. Al final, la consolidación, dice, miren ustedes, se cierran las válvulas de drenaje y se aplica el esfuerzo desviador a velocidad controlada. La restricción al drenaje en la segunda fase durante la rotura provoca una acumulación de exceso de presión de poros. Debe haber un transductor de lectura de presión de poros, inducidos por la tendencia del suelo a comprimirse o expandirse al ser cortado. Mediante la medición continua de esta presión neutra, ¿cierto? Por dispositivos que tenga el equipo, es posible determinar parámetros de la resistencia al esfuerzo cortante, ¿cierto? Vale decir, la cohesión y el ángulo de fricción, tanto en esfuerzos totales como en esfuerzos efectivos, ¿cierto? Entonces, este ensayo provee parámetros de corte, cohesión y fricción en términos de esfuerzos totales o en términos de esfuerzos efectivos. Ahora bien, para lograr lecturas de presión de poros verdaderamente representativas y homogéneas en toda la probeta, la tasa de deformación, o sea, la velocidad de aplicación de la carga, debe mantenerse suficientemente lenta. Y eso lo dice también el procedimiento laboratorial, nos da un orden de magnitud de la velocidad de aplicación de la carga para realizar este ensayo. Y el otro ensayo es el ensayo consolidado drenado, ¿sí? Que se denomina el ensayo lento, ¿sí? Porque la aplicación de carga se realiza a muy baja velocidad. Este ensayo lento, ¿cierto? Permite el drenaje libre del agua durante las fases de consolidación y corte. ¿Estamos? La velocidad de carga axial debe ser extremadamente baja para asegurar que cualquier exceso de presión intersticial sea igual a cero. En consecuencia, las presiones medidas durante el ensayo representan de forma directa los esfuerzos efectivos. Claro, si nosotros nos acordamos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro, si nosotros aseguramos que la velocidad es muy lenta, por tanto, no hay presión de poros durante el ensayo, esto es cero, estamos viendo que los esfuerzos aplicados en definitiva son los esfuerzos efectivos. En suelos finos, altamente impermeables, como las arcillas de alta plasticidad, dice, la disipación completa de las presiones requiere velocidades muy bajitas, lo que extiende la duración del ensayo a varias semanas, siendo el costo operativo muy alto. Por esta razón, muchas veces el ensayo CD, consolidado drenado, se reserva, dice, principalmente para suelos
granulares altamente permeables para las arenas. O para la modelación, dice, de taludes naturales donde las condiciones de drenaje a muy largo plazo rigen la estabilidad estructural. Entonces, cada ensayo tiene una aplicación, ¿verdad? Y cada ensayo, a su vez, tiene un procedimiento especial a través del cual se debe someter a la probeta a un rango de esfuerzos y deformaciones. ¿No? ¿Está bien? Muy bien. En este caso de la saturación, por ejemplo, existen los parámetros de presión de poros de Skempton que se puede aplicar al comportamiento de suelos contractivos y al comportamiento de suelos dilatantes. Se entiende por suelos contractivos las arenas sueltas y las arcillas normalmente consolidadas. Entonces, en este caso, ¿cierto? Por fenómenos de la presión de poro, tiende a reducir la resistencia al esfuerzo cortante en el caso de suelos contractivos y en el caso de suelos dilatantes, como son las arenas densas y las arcillas fuertemente sobreconsolidadas, se incrementa transitoriamente los esfuerzos integranos y la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, esto ya es motivo de un análisis un tanto detallado del comportamiento y la respuesta de suelos frente a la determinación de la presión de poros durante la realización del ensayo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que además de saber realizar el ensayo, hay que poder interpretar adecuadamente el efecto de la presión de poros en la respuesta del suelo al estado tensional que se le está aplicando. Bien. Bien, entonces veamos ahora la correspondencia del ensayo con las fases constructivas. ¿Qué quiero decir? Decíamos, cuando tenemos tres probetas que usualmente se trabajan en el ensayo triaxial, cada probeta debe someterse a una presión lateral, a un esfuerzo de confinamiento. Pero ese rango de los esfuerzos sigma 3, ese rango de los esfuerzos sigma 3, ese rango de los esfuerzos sigma 3, ¿cierto? Debe estar en relación con las condiciones de campo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo establezco un rango de esfuerzos de confinamiento sigma 3 que debe aplicarse a cada una de las tres probetas? Resulta que hay que hacer un cierto análisis, ¿cierto? Uno, debo analizar cuál es la presión inicial in situ. Es decir, ese análisis debe contemplar el estado tensional en reposo del terreno antes de la ejecución de las obras, es decir, el efecto del peso propio sobre el suelo que se puede obtener calculando este esfuerzo sigma 3 en función de la profundidad del estrato analizado. ¿Qué quiero decir? Miren ustedes. Inicialmente tengo el terreno y resulta que voy a analizar el comportamiento de una masa de suelo a una cierta profundidad, ¿está bien? Que esté ubicado a una profundidad Z. Muy bien. De este suelito me lo voy a llevar al laboratorio y luego quiero de ese suelito obtener su respuesta triaxial, ¿está bien? Porque sé que después, en una determinada fase intermedia o final, ¿cierto? Ese suelito va a estar solicitado por una obra civil, ¿correcto? Una estructura que se va a apoyar sobre ese suelo. Entonces, si quiero realizar el ensayo triaxial con una probeta de ese suelo localizado a una profundidad Z, ¿cómo defino el rango de valores de sigma 3? Bueno, tengo que hacer en principio un análisis de la presión inicial. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el esfuerzo vertical a una profundidad Z, el esfuerzo vertical, no es otra cosa que el producto del peso específico del suelo por esa profundidad, ¿correcto? Ahora bien, ese esfuerzo vertical lo debo convertir en un esfuerzo
horizontal, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si esta es la probeta, si esta es la probetita, ese esfuerzo horizontal, ¿verdad? No es otra cosa que la presión de confinamiento sigma 3. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos, y ustedes también, que de acuerdo al capítulo de distribución de esfuerzos en el suelo, se puede llevar del esfuerzo vertical al esfuerzo horizontal a través de un coeficiente K. ¿Vale? ¿Listo? Entonces ya tendría el esfuerzo horizontal inicial por peso propio. Luego tengo que analizar un estado de presión intermedia, es decir, recreando las condiciones de carga provisionales durante la fase de construcción de la estructura, ¿cierto? ¿Qué esfuerzos estarán interviniendo ahora debido a una parte de la estructura todavía no concluida? Igual voy a encontrar, ¿cierto?, un esfuerzo vertical mayor porque voy a sumarle un estado de la estructura en algún momento, ¿cierto? Y ese esfuerzo vertical lo debo transformar en un esfuerzo horizontal. Y ese esfuerzo horizontal en realidad me va a representar un esfuerzo de confinamiento, sigma 3, correspondiente a un estado intermedio. Entonces tengo el estado inicial, peso propio, un estado intermedio de la obra todavía sin terminar, y al final voy a hacer un análisis de la presión de servicio, es decir, cuando la obra entra en completa operación y soporta las cargas máximas de diseño. Igual va a existir un esfuerzo vertical ya, pero con la construcción hecha y derecha de la obra civil que la debo transformar a un esfuerzo horizontal. Ese esfuerzo horizontal no es otra cosa que la presión de cámara. Entonces tengo tres estadios, ¿sí? Llamamos así, ¿no? El estado inicial, sigma 3, peso propio, un estado de sigma 3, confinamiento en un estadio intermedio de la obra y un sigma 3 en la condición de obra terminada. Entonces tengo un rango para definir la variación de los esfuerzos sigma 3, ¿no? Que pueden ser, digamos, 0,5, es un ejemplo, ¿no? Digamos 0,7 kilogramos centímetro cuadrado, 1,4 y digamos 2,7 kilogramos centímetro cuadrado. Pero esto surge, esta definición de los esfuerzos de confinamiento, surge de analizar esas tres fases, ¿verdad? Tensionales, que van a permitir, reitero, determinar ese rango de esfuerzos con los cuales voy a someter, con los cuales voy a, sí, claro, aplicar a las probetitas del ensayo, en el ensayo triaxial y obtener los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Bien, ¿cuáles van a ser los parámetros obtenidos del ensayo triaxial? El ángulo de fricción interna, ¿cierto? Este parámetro representa la resistencia al deslizamiento entre las partículas del suelo. Un ángulo de fricción alto indica un suelo con buena capacidad para resistir el corte. Pero también voy a determinar la cohesión. La cohesión es la atracción entre las partículas del suelo, lo que les permite resistir al corte, inclusive sin presión normal. Es especialmente relevante en suelos finos como las arcillas. Y la combinación de la cohesión y el ángulo de fricción está en la expresión de la resistencia al esfuerzo cortante, que de acuerdo al criterio de Mohr-Coulomb, tau es igual a C más sigma tangente de phi. ¿Listo? El resistencia al corte, tau, es el máximo esfuerzo que el suelo puede soportar antes de fallar. Este valor es el resultado, dice, combinado de la cohesión y la fricción interna,
y es crucial para el diseño de obras civiles, estructuras civiles. También podemos nosotros determinar a través del ensayo triaxial el módulo de elasticidad. Otros llaman el módulo de Young, ¿no? Módulo de elasticidad, que es una medida de la rigidez del suelo, ¿cierto? Indicando su relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación resultante en el campo elástico. Es fundamental para predecir asentamientos. Y otro parámetro que se puede obtener es la relación de Poisson, es la relación entre la deformación axial dividida versus la deformación transversal, ¿verdad? Que describe la deformación transversal del suelo en respuesta a una deformación axial, que es un indicador de cómo el volumen del suelo cambia bajo carga. Y con estos parámetros del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, puedo analizar el comportamiento deformacional del suelo en el campo elástico, que sumado si es una arcilla, a su respuesta por consolidación primaria y secundaria, tendría ya la manera de determinar los asentamientos, en el caso, digamos, de zapatas, sobre arcillas saturadas. ¿Verdad? Bien. ¿Cuáles son las ventajas del ensayo triaxial? Bueno, dice simulación precisa. El ensayo triaxial permite simular las condiciones de carga y esfuerzo que un suelo experimentaría en estado natural, ofreciendo una representación más precisa de su comportamiento respecto de otros ensayos. ¿Está bien? Control de drenaje. Una de las ventajas importantes es la capacidad de controlar las condiciones de drenaje de la muestra, fundamental para entender cómo el agua afecta la resistencia y la deformación del suelo bajo diferentes escenarios de carga. Otra ventaja es la medición de la presión de poros, ¿cierto? Otra ventaja es la medición de la presión de poros, ¿correcto? La capacidad de medir la presión de poros durante el ensayo es fundamental para el análisis de suelos saturados, ya que la presión del agua en los poros puede influir significativamente en la resistencia efectiva del suelo. También una ventaja es la determinación precisa de parámetros. Este ensayo permite determinar los parámetros geotécnicos cruciales como la cohesión, el ángulo de fricción y los módulos de elasticidad indispensables para realizar diseños seguros y convencionalmente eficientes. Y luego también otra de las ventajas es la aplicación universal del ensayo. Es aplicable a una amplia variedad de tipos de suelos, desde arcillas blandas hasta arenas densas, lo que lo convierte, dice, en una herramienta versátil para diversos proyectos de ingeniería. ¿Cuáles son las desventajas del ensayo triaxial? Tiene varias desventajas. Uno, requiere equipos especializados, ¿cierto? El ensayo triaxial requiere equipo de laboratorio complejo y costoso, además de personal altamente capacitado para su operación y mantenimiento. Este es un ejemplo, digamos, de un equipo triaxial tecnológico, altamente tecnológico, cosa que ni en sueños tenemos acá. Otra desventaja es la duración. Comparado con otros ensayos, como el de corte directo, con presión no confinada, el ensayo triaxial puede ser más prolongado, especialmente mediante las pruebas consolidadas drenadas, los ensayos lentos, ¿no? Lo que puede retrasar los plazos de proyectos. Interpretación compleja. La interpretación de los resultados del ensayo triaxial, especialmente en suelos con comportamiento complejo, puede ser desafiante y requiere un conocimiento profundo de la mecánica de suelos. Y otro aspecto que también surge como una desventaja del ensayo es la sensibilidad de la muestra. La preparación y manipulación de la muestra de suelo puede afectar significativamente los resultados. Ya hemos visto lo que es la sensibilidad, ¿recuerdan? En el ensayo de compresión simple, sus resultados no siempre pueden ser por manipulación equiparables a la condición inalterada, ¿verdad? Cualquier alteración en la muestra puede introducir errores y afectar
la representatividad de la prueba. Entonces habría que averiguar si esa sensibilidad es menor a 2 para ver si los resultados son válidos, siempre y cuando se garantice también el uso de equipamiento adecuado y, bueno, una data efectiva, confiable para interpretar los resultados de la prueba. ¿Está bien? Aplicaciones. Bueno, tiene aplicaciones en el diseño de cimentaciones, que dice, la determinación precisa de la resistencia al corte del suelo es crucial para calcular la capacidad de carga de cimentaciones, asegurando que soporten estos suelitos el peso de las estructuras sin que el suelo falle. También se aplica en la estabilidad de taludes. El ensayo triaxial es fundamental, esencial, crucial para evaluar la estabilidad de taludes naturales y terraplenes construidos, previendo posibles deslizamientos y diseñando soluciones de contención. Otra aplicación tiene en el análisis y diseño de presas de tierra, fundamental en el análisis de estabilidad de presas de tierra, donde la resistencia del suelo bajo diversas condiciones de carga y drenaje es crítica para prevenir fallas y garantizar la seguridad hídrica. También se aplica en el diseño de túneles y excavaciones, porque proporciona datos claves para el diseño seguro de túneles, pozos, excavaciones subterráneas, estimando la presión lateral del suelo y la estabilidad del frente. Y también a través de los parámetros del ensayo, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, en el campo elástico, ¿cierto? Ahí dice, ¿no? Módulo de Young, módulo de elasticidad, va a permitir predecir asentamientos de las estructuras sobre el suelo, evitando deformaciones excesivas y daños. Claro, al asentamiento elástico hay que sumarle, indudablemente, si es el caso de las arcillas, el asentamiento por consolidación primaria y en su caso, si habría consolidación secundaria. Muy bien. Conclusión.